Bienvenidos a nuestro podcast La Voz Púrpura. Un espacio para hablar, sanar y transformar. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo episodio de La Voz Púrpura, un espacio para hablar, sanar y transformar. Hoy tenemos una gran invitada, una mujer empoderada de lo que hace, de su trabajo, entregada a lo que día a día hace por todas las mujeres de Antioquia. Ella es la doctora Carolina Lopera Tobón, Secretaría de las Mujeres de Antioquia, abogada, magíster en Ciencias Políticas de la Universidad de AFIT, con más de 15 años de experiencia en igualdad de género para las mujeres víctimas, entre otros temas. Bueno, bienvenida doctora aquí a este espacio, un espacio que es tanto para ustedes como para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Muchísimas gracias, Alejandra, por esta invitación tan especial. Y muchas gracias por la presentación. Tengo que yo soy egresada de la Universidad de Antioquia. Trabajé muchos años en la Universidad EAFIT, en un trabajo maravilloso que me encanta y en el trabajo en que pude comprender las desigualdades de género y entender los distintos feminismos y que en parte me tiene acá. Bueno, doctora, ahí nos hiciste un breve como exposición de lo que eres tú, de lo que has hecho. No sé si quieras contarnos un poco más de lo que es la doctora Carolina. Yo soy una mujer tranquila, una ciudadana inquieta por estos asuntos. Desde antes había trabajado mucho los asuntos de género. En el sector empresarial tuvimos la oportunidad desde la Universidad de AFIT de desarrollar distintas investigaciones para comprender cuáles eran las brechas de género en el mundo empresarial, en el sector privado, y cuáles eran las razones por las que existieran. Y también tuve la oportunidad de trabajar el tema de la política pública de igualdad de género para Medellín. Para las mujeres de Medellín, se llama así realmente, política pública de igualdad de género para las mujeres de Medellín, tanto las urbanas como las rurales. Y ¿qué más te cuento? Soy madre de 2 hijos, tengo un hijo de 10 años, José, una hija de 6 años, mi esposo que se llama Alejandro, y trabajo feliz en la Secretaría de las Mujeres, y tuve la posibilidad también, una vez me gradué, de trabajar mucho en la Alcaldía de Medellín con personas maravillosas que abordaban el tema de derechos humanos, sobre todo hechos victimizantes en el marco del conflicto armado. En ese momento estábamos con una situación de desplazamiento forzado intraurbano que no se había advertido y que empezamos a trabajar no solamente para posicionarla en la agenda pública, sino para atender a las familias. Eso sería todo. Pues he tenido, digamos, un recorrido muy chévere en el mundo público, abordando los temas de derechos humanos, violencias, conflicto armado, por supuesto género. Bueno, doctora, muchas gracias por contarnos un poco más de su historia, de todo lo que usted ha hecho por tantas mujeres, y no solo mujeres, por todas las personas que quizás tienen alguna situación, y pues cómo usted desde su experiencia ayuda a cada una de estas mujeres. Bueno, ¿usted qué cambios positivos ha visto de la Policía Nacional, de cómo aborda todos estos temas y cómo ha sido el acercamiento a las mujeres víctimas? Lo primero que hay que decir es que la Policía Nacional es uno de los actores más importantes tratándose de prevención, atención de violencias basadas en género. Y es importante que instituciones como la policía tengan enfoque de género, porque solamente observando las distintas circunstancias o las distintas problemáticas que pueden constituirse en delitos a través del enfoque de género es que podemos tener una atención adecuada. Entonces celebro la existencia de patrullas púrpura, de mujeres como usted que han liderado equipos de trabajo que quieren tener esa mirada cercana con los colectivos de mujeres, con las organizaciones sociales de mujeres, para entender cuáles son las violencias que se viven en los territorios, para construir relaciones de confianza, para divulgar las rutas. Esto es algo que es necesario, tenemos que seguir trabajando para que sea como un lineamiento general, no solamente de la Policía Nacional, sino de todas las otras instituciones que tienen una participación importante en términos de prevención y atención de violencias basadas en género. Entonces yo celebro que tengamos este camino
de sensibilización, de incorporar en los equipos personas con el enfoque, de que no, además que no se quede solo en el equipo de Patrullas Púrpuras, sino que también se transversalice por toda la institucionalidad. Hay muchos retos todavía, pues digamos que la violencia institucional es una de las que persisten en nuestro país, que se da en múltiples espacios, y es que las instituciones están conformadas por personas, entonces esa transformación cultural no solamente implica transformar la cultura institucional, sino lograr que eso realmente pues impacte a cada una de las personas que hacen parte de dichas instituciones. Entonces el trabajo que usted tiene es arduo, pero creo que la Policía Nacional viene por buen camino y tenemos que seguir caminando hacia allá. Bueno, y eso es a lo que nosotros como Policía Nacional le queremos apuntar. Y usted lo decía, no solamente como Patrulla Púrpura, sino que todos deberíamos de conocer el tema para poder abordar estas diferentes situaciones que se nos presentan en la cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestro diario vivir, y cómo con apoyo de la Secretaría, de todas esas capacitaciones que ustedes tienen para nosotros también, cómo nosotros nos fortalecemos y así podemos brindar ese trabajo a cada una de las mujeres, de todas las entidades, para nosotros poder afianzar nuestros conocimientos y poderlos replicar a todas esas personas que tanto lo necesitan. ¿Cómo se ha fortalecido el trabajo entre la Secretaría de las Mujeres y la Policía Nacional en Antioquia para prevenir las violencias? ¿Tiene algo fresco, algún ejemplo inspirador que nos pueda contar en este momento? Pues trabajamos muy de la mano, especialmente con Patrullas Púrpura, pero también con la Policía Nacional como uno de los primeros respondientes. Ante la ocurrencia de una violencia o ante la inminencia de ocurrencia de una violencia, la Policía Nacional siempre es uno de los actores que está allí participando para prevenir que ocurra, o para recoger los elementos materiales probatorios necesarios, o para acompañar a las mujeres en la activación de rutas. Desde la Gobernación de Antioquia también tenemos unas responsabilidades muy claras establecidas en la ley, y tenemos, digamos, ese gran compromiso de articular las acciones que se hacen desde el nivel municipal con las autoridades municipales y los mecanismos de prevención, atención y protección que tenemos en la gobernación. Y en ese proceso de articulación, por supuesto, la policía nos acompaña. Entonces, desde la línea 123 Mujer Antioquia, que es una línea ininterrumpida, que hace parte de los mecanismos de la Secretaría de las Mujeres de la Gobernación de Antioquia, en muchas ocasiones recibimos casos que se encuentran y se enmarcan en la emergencia, en donde es necesario derivarlos a la Policía Nacional para que haya una respuesta efectiva y una atención para que esa violencia cese, o para que no se materialice, o para que no escale, depende de las circunstancias de modo, tiempo y lugar, ¿cierto? Cuando ya se trata de digamos, de un riesgo grave que corre una mujer, de feminicidio o de una violencia contra su integridad personal, la Policía Nacional también nos acompaña, precisamente si es necesario un traslado, si es necesario realizar, digamos, un cubrimiento especial en términos, pues, de seguridad de la mujer, cuando llega al área metropolitana a ingresar a hogares de protección. En fin, digamos que en todos nuestros trabajos la articulación es fundamental, y eso es precisamente por las competencias que tenemos, que son competencias distintas, pero que se complementan. Entonces siempre vamos a estar desde la Secretaría de las Mujeres abocados a seguir articulándonos con la Policía Nacional de mejor manera para poder desarrollar las distintas acciones en lógica de prevención incluso temprana, en donde ustedes también nos acompañan con las duplas territoriales en la socialización de rutas, en mostrar y en construir esas relaciones de confianza entre los colectivos de mujeres y las lideresas y la institucionalidad, pero también en la emergencia y por supuesto en la protección. Entonces ha sido una articulación que ha venido, pues, en aumento y afianzándose cada vez más. Bueno, hoy en día conocemos y sabemos de muchas mujeres que aún no han salido de esta situación que se les presenta de violencia intrafamiliar, que todavía viven este flagelo dentro de sus hogares. Usted, como Secretaría de las Mujeres, ¿qué mensaje les daría a estas mujeres para que salgan y puedan denunciar esas situaciones que aún se les presentan, pero que por miedo no han denunciado todavía? Mira, frente a la violencia intrafamiliar, lo primero que tendría que advertir es
indicarle a todas las mujeres o a las personas que también de la sociedad, porque todos y todas estamos llamadas a trabajar en este asunto estructural que son las violencias basadas en género, que la violencia intrafamiliar no es un asunto normal. En muchas ocasiones se advierte como algo natural, como algo que es, digamos, propio de las relaciones, puede ser de pareja, etcétera. O en el entorno familiar, y precisamente empezar a cuestionar esas formas de relacionamiento. No tenemos que relacionarnos a través de la violencia, a través del maltrato psicológico o físico. Eso es violencia y es un delito y se llama violencia intrafamiliar, y muchas personas en nuestro departamento no saben que eso es así, sino que han vivido ante ese panorama durante toda su vida, entonces lo ven absolutamente normalizado, ¿cierto? Parte de su cotidianidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer las instituciones es evidenciar que eso no es normal, y ahí la sociedad tiene también un papel fundamental, y por eso es que siempre apelo tanto a los colectivos de mujeres y a las organizaciones sociales de mujeres, porque han sido ellas quienes en los territorios han empezado a decirle a las otras mujeres: ven, lo que tú estás viviendo es una violencia intrafamiliar. Y cuando ya lo detectamos y lo advertimos, es decirle a las mujeres: ustedes no están solas. La violencia intrafamiliar puede escalar hasta violencias extremas como es el feminicidio. Entonces, ante una violencia intrafamiliar es necesario hacer un reporte, hacer una denuncia ante las autoridades correspondientes. Y en los municipios tenemos muchas personas, muchas autoridades que pueden acompañarnos a la activación de la ruta. La Policía Nacional, por supuesto, las autoridades de género, que es una figura ya implementada ampliamente en los municipios del departamento, las comisarías de familia, incluso los hospitales, las instituciones educativas también conocen sobre la existencia y de esta ruta, sobre todo porque muchas personas que padecen la violencia intrafamiliar son niños y niñas, entonces las instituciones educativas también saben cómo se debe actuar. Y por supuesto la línea 123 Mujer Antioquia, que es una línea gratuita, que funciona 24 horas al día, 7 días a la semana, en donde te pueden dar toda la asesoría que requieres para activar las rutas. Entonces es decirles: no están solas, estamos trabajando desde la Gobernación de Antioquia, de la mano de todas las otras instituciones, pero en particular de la Policía Nacional, para proteger sus vidas, porque no tenemos que vivir en entornos violentos. Eso debe cesar, debemos dejar de normalizarlo. Necesitamos vivir en entornos seguros, sobre todo en nuestros hogares, deben ser los llamados a ser los entornos más seguros para nuestro desenvolvimiento como personas. Así es, la doctora tocaba pues algo muy importante, y son las líneas. La línea 123 Mujer Antioquia es una línea que es gratuita, igual que la línea 155. Estas líneas están habilitadas para aquellas mujeres que están pasando por alguna situación, que aún viven situaciones complejas en sus hogares, y por ese temor queremos decirles que aquí estamos la institución, tanto desde la Secretaría de las Mujeres como la Policía Nacional y la Patrulla Púrpura. Estamos aquí firmes para cada una de ustedes, para escucharlas, para ayudarlas, para orientarlas, para guiarlas en esos procesos que tienen. Y algo muy importante, que usted tocó también, es el tema de niños, niñas y adolescentes que también sufren estas situaciones debido a lo que se presentan con sus padres. Entonces aquí estamos nosotros presentes, y vuelvo y les reitero, las líneas 123 Mujer Antioquia y 155. Bueno, en su recorrido por el departamento de Antioquia, lo que usted ha recorrido en todos esos municipios maravillosos, ¿hay alguna historia que a usted le haya tocado el corazón y que diga la Policía Nacional, y qué otras entidades podemos incluir ahí para atender estos casos que se nos presentan? Pues es que historias hay muchas, ¿cierto? Infortunadamente las violencias basadas en género son un asunto que ocurren en nuestra cotidianidad. Están esas historias que uno advierte que están más, se podría abordar como violencias más sutiles, pero para mí ya no son sutiles, ya logro verlas y decir: esto no debería pasar así. Para mucha gente pasan desapercibidas y las incorporamos en nuestras formas de relacionamiento. Los chistes machistas, por ejemplo, y no crean que esto no es importante, porque cuando hablamos de violencias basadas en género, usualmente siempre nos referimos a estas violencias que por su gravedad, y por supuesto con toda la razón, tenemos que seguir discutiéndola, tiene un impacto en la mujer, en las familias, en las comunidades, como son el feminicidio, la violencia intrafamiliar, los delitos sexuales.
pero también tenemos otras violencias que no advertimos con la misma contundencia y que muchas veces son la génesis de esas otras violencias más graves. Entonces, esos micromachismos que denominamos, pero aquí simplemente los chistes sexistas, las humillaciones, los señalamientos, también esto que hemos denominado los piropos, pero que realmente buscan intimidar a las mujeres y especialmente a las niñas y a las adolescentes, son violencias que tenemos que empezar a visibilizar y que tenemos que empezar a cambiar. Y por supuesto, asuntos como el acoso sexual, ahí también están los piropos, el acoso sexual, pero las miradas lascivas, los comentarios, la cercanía innecesaria, por ejemplo, asuntos que ya generan incomodidad y que tienen ese propósito, tenemos que empezar a advertirlos y decir: así no podemos seguir relacionándonos ninguna persona con ninguna otra persona, ¿cierto? No lo podemos aceptar como sociedad. Y por supuesto los delitos sexuales, que son unos de los delitos que más se presentan en nuestro departamento, la violencia intrafamiliar, que cada vez tenemos más datos sobre denuncias de violencia intrafamiliar, lo cual no necesariamente significa que hay más violencia intrafamiliar, sino que estamos como sociedad la toleramos menos, ¿cierto? Y eso está muy bien, eso me parece, ese es el camino. Tenemos que empezar a decir: esto no puede ocurrir, y como es un delito yo voy y denuncio. Y por supuesto los feminicidios, que son la máxima expresión. Entonces tenemos de todas estas violencias en todo el departamento. Yo no quisiera como manifestarme sobre alguna en particular, pero sí evidenciar que aquí lo que necesitamos es una transformación cultural, en donde las mujeres no son las únicas que tenemos que instruirnos o sensibilizarnos, sino por supuesto los hombres también, y empezar ellos a advertir que hay unas conductas que no son correctas y que no se pueden replicar, y empezar incluso en todos los espacios de socialización, ¿cierto? Buscar que existan socializaciones basadas en relaciones horizontales, en relaciones pues de igualdad, de ver a la otra persona independientemente de su sexo, de ver a la otra persona con el respeto que merece, ¿cierto? Por el hecho de ser persona, y ir cambiando y transformando, y ahí tener un énfasis en los niños y niñas, porque tenemos que aprender esos procesos de socialización basados en la equidad desde nuestra niñez, para que no perpetuemos a través de nuestras acciones cotidianas las desigualdades y principalmente las violencias basadas en género. Entonces es identificar los chistes sexistas y decir: no me voy a reír de ese chiste porque no es charro, tiene un propósito. Evitar los piropos e indignarnos cuando ocurre, independientemente de que nos lo digan a nosotras, sino también como apelar al respeto, y también esas miradas lascivas, esas que a todas las mujeres, o a gran parte de las mujeres, cuando las investigaciones así se lo proponen, empiezan a preguntarle: venga, ¿usted ha sido víctima de acoso sexual? El acoso sexual como palabra es, digamos, complejo, y muchas mujeres dicen: no he sido víctima. Bueno, ¿usted alguna vez se ha sentido que un hombre que usted no conoce o que usted conoce la mira de manera lasciva? ¿O usted ha sentido que un hombre se le acerca innecesariamente, pues demasiado? ¿O usted ha tenido que ver exhibismo, así se dice, exhibición pública por parte de un hombre? Y cuando les hacen estas preguntas a las mujeres que participan en estas investigaciones, esas que decían que no habían sido víctimas de acoso sexual concluyen: sí, a mí me ha pasado eso, a mí me ha pasado eso. Y ahí es donde nos damos cuenta que realmente eso es acoso sexual. Lo que pasa es que es desmenuzado, comprendiéndolo desde la realidad, pues, de cómo se manifiesta. Entonces es empezar a detectarlo y decir: no estamos de acuerdo. Lo mismo con la violencia intrafamiliar, y con actos que a veces pasan desapercibidos, como el control excesivo o los celos. Tenemos que hablar de eso, tenemos que hablarlo, y tenemos que decir: no es normal que celemos
en una relación de pareja que se cele hasta el control excesivo, que creamos que somos dueños de la otra persona. Más allá de qué sexo o género tengamos, eso no debería ser, no está sustentado en el respeto. Así es, Dot. Algo que yo también he tocado y que he dicho y le manifiesto yo a mi equipo de trabajo y a muchas personas es que a veces las violencias no inician con un golpe. A veces son silenciosas estas violencias y quizás normalizamos muchas cosas que quizás que porque es mi pareja, que porque es el papá de mis hijos. Entonces permitimos y somos permisivas a eso y no, y lo que las invitamos nosotros el día de hoy es que debemos poner ese alto y decir no más. Hasta aquí, hasta dónde puede llegar usted, hasta dónde puede pasar esa línea que le tenemos a cada una de estas personas. Muy buen mensaje el que nos da, pues, con todo eso que nos cuentan. Y ya para finalizar, yo quisiera que ustedes, desde su empoderamiento, desde mujer que es representativa para todas nosotras las mujeres desde la Gobernación de Antioquia, ¿qué mensaje les diría a todas estas mujeres o a todas nosotras? ¿Qué mensaje quisieras dejarnos acerca de todas estas situaciones que se nos presentan sobre violencia de género? Yo quisiera ampliar ese mensaje a la sociedad, porque creo que solamente haciendo un trabajo con las mujeres no es suficiente, y tenemos que construir como sociedad nuevas formas de relacionamiento, equitativas, basadas en el respeto, en el reconocimiento de las otras personas, independientemente del género. Y a las mujeres decirles que las violencias han sido infortunadamente una de nuestras realidades, pero que tenemos que empezar a enfrentar esas realidades y que es muy difícil, en especial si ocurren en el entorno familiar, porque se derivan en la mayoría de las ocasiones por personas que representan mucho para nosotras y que tenemos una relación afectiva. Entonces, indicarles que estamos acá desde la institucionalidad para acompañarlas, para activar las rutas, para tratar de que empecemos a generar esos cambios, esas transformaciones y tener hogares seguros, lugares seguros para las mujeres, espacios públicos seguros para las mujeres, y que eso implica una transformación cultural. Por eso quisiera decirles a ellas esto, pero también decirles a los hombres y a toda la sociedad en su conjunto que debemos empezar a advertir las violencias contra las mujeres y empezar a activar las rutas, independientemente de si nos ocurre a nosotras o a alguien cercano. No, es una responsabilidad de toda la sociedad. Las violencias contra las mujeres son una violación de los derechos humanos, y al ser una violación de los derechos humanos implica que podemos intervenir como sociedad para evitar que se materialicen y construir desde la cotidianidad, desde todos los actos, desde las conversaciones, desde el relacionamiento, desde el colegaje. En cualquier espacio en donde tú te encuentres puedes construir relaciones basadas en el respeto. Si construimos relaciones basadas en el respeto, eso va a tener una consecuencia positiva en las violencias basadas en género y por supuesto en la vida de las mujeres. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en este espacio, por compartir con nosotros desde su experiencia, por dejarles este hermoso mensaje a todos y todos este día. Muchas gracias, y no me voy sin recordarles nuevamente a todos ustedes las líneas que tenemos habilitadas como la 123 Mujer Antioquia y 155 para aquellos casos de violencias basadas en género. Hasta pronto. Podcast La Voz Púrpura.